Mis amados hermanos, es un privilegio en este momento compartir con toda la comunidad cristiana que representa a la Iglesia de Dios una palabra de esperanza, una palabra del Señor. La liturgia la encontramos en el capítulo 26, versículos 20 y 21 del libro de Isaías. Una breve exégesis del profeta Isaías. Él profetizó en los años 758, en la reinado de Usías, Ocaz y Ezequías. Y su nombre significa Jehová ha salvado. Y lo que vemos aquí es que lo que dice el versículo 20, dice, hablando al pueblo, a la comunidad cristiana, cierra detrás de ti tus puertas, dice, mientras Jehová sale a castigar el pecado, mientras pasa la ira de Jehová, el versículo 20. Luego está hablando también en el 21, donde habla que dice que Dios está castigando los crímenes, dice que en la tierra no esconderá a sus víctimas. Este profeta era un profeta de los mayores. Se dice que su padre se llamaba Amós. Hay que diferenciarlo del Amós, de Amós, el que era el del libro de los profetas mayores. Y dice que tenía aproximadamente unos 20 años cuando él comenzó su ministerio profético. Y también dice que murió en la época, en el periodo del impío Manases. ¿Quién lo mandó a cerrar? Dice la palabra que lo mandó a cerrar, dice la historia. Significa que cumplió un gran propósito en su vida. No se habla muchos detalles de su familia, pero sí según el estudio que se ha hecho, es que él también era casado, tenía más o menos 2 hijos con su esposa. Pero que queremos llegar es específicamente, hermanos, a la situación que se está viviendo en el mundo entero. Vemos ahora en día lo que está viviendo el mundo, y esta palabra que estamos viendo en el versículo 26 de Isaías representa que esto es la mano de Dios, la ira de Dios que está castigando a la tierra. La comunidad cristiana no debe estar ignorante acerca de los acontecimientos o profecías establecidas en su palabra. La comunidad cristiana debe estar siempre anuente a la palabra, siempre tratando de vivir una comunión espiritual unos a otros. Y como lo está diciendo el mismo versículo, lo han ordenado las diferentes autoridades, quedarse en casa, sala, dice, cierra de ti tus puertas, dice, mientras pasa la ira de Jehová. Entonces, lo que resta es esperar y saber, entender que esta es una profecía ya dictada por el profeta Isaías hace más de 2800 años o 3000 años, digamos. Lo que queremos en este momento es empatizar a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos, que debemos reflexionar que toda crisis también tiene una salida. No hay crisis que se quede con el mundo, que se quede con nosotros, sino que Dios pone la llaga y Él la cura. Las crisis vienen por motivo de desobediencia, sabiendo que el mundo está en desobediencia. Toda la humanidad ha tenido una gran oportunidad, mis estimados hermanos, de cambiar su vida. Y dice una palabra también hablando el apóstol Pedro, que dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por la casa de Dios, dice que ¿qué fin tendrá el impío y el pecador que no se querido arrepentir? Porque vemos, hermanos, como vemos, Señor, vemos también en este momento en la ciudad principal de la religión mundial, como es Italia, que ha sido fuertemente golpeada por esta pandemia, donde el presidente de aquella nación ha perdido el control
o ha perdido la guerra contra este flagelo. Debemos de orar por el pontífice para que él se arrepienta, que no crea que él es Dios, para que él comprenda que él no es Dios, que él es un hombre común y corriente, que no puede perdonar pecados, y tampoco ningún presidente, ninguna persona, político, religioso que se llame en este mundo, puede arrodillársele a otro hombre, porque el pontífice no es más que un hombre como cualquiera de nosotros. Es necesario entender que en el sacerdocio levítico, el sacerdote solo estaba indicado para presentar el sacrificio para expiación del pueblo, pero no estaba facultado para perdonar pecados, ni tampoco demandaba tanta reverencia de tal forma que se le arrodillaran a los pies de él, ya que el único que merece que dice la palabra que se debe doblar todas rodillas ante el Dios Todopoderoso. Entonces, es necesario que lo que es la cúpula del clero romano pueda entender de que el único Dios a quien se le debe la honra y la gloria es al Dios Todopoderoso. ¿Por qué motivos habrán venido este tipo de calamidades a la tierra, o esta situación que estamos viviendo? Podemos ver que la religión tradicional ha llenado de ídolos al mundo. Ellos son los que han fabricado diversos ídolos, y en cada pueblo, en cada aldea, en cada ciudad hay una representación, y detrás de estas representaciones lo que hay son demonios, como lo dice el apóstol Pablo a los Corintios. Ninguna representación demuestra lealtad a Dios, ya que dice la palabra de Dios en los 10 mandamientos, capítulo 20 de Éxodo, que los hombres no pueden hacerse imágenes de lo que está en el cielo, ni de la tierra, ni debajo de la tierra, porque esta es abominación a Jehová, a Yahvé. También podemos ver que dice también la palabra del Señor allí en Apocalipsis, creo que en uno de los libros, no sé si en el 16 de Apocalipsis, donde habla de una mujer que dice que tiene diademas y que también tiene nombres blasfemos. Y estos nombres son los nombres de los diferentes padres que se les llaman algunos curas, porque ellos son unos blasfemos a querer perdonar pecados, a querer hacerse pasar por Dios, perdonándole pecados a la gente, cuando esto está contra la palabra de Dios, contra lo que está establecido en el Evangelio. De manera que ninguna persona humana está facultada para perdonar pecados. Es necesario que sepamos nosotros, y sepa la iglesia tradicional, que mientras se mantengan fabricando ídolos, canonizando santos, como ellos les llaman los santos de la iglesia, y rindiéndoles culto a los demonios, a los ídolos, rindiéndole culto a San Pedro en Roma, rindiéndole culto a esos diversos estatuas que ellos han fabricado, esto ha venido a traer al mundo una cantidad de maldiciones, de castigo, porque quien se merece la honra y la gloria de doblar toda rodilla es del Señor Todopoderoso. Ya no está representado en ningún instrumento de yeso, de oro, de plata o algo que se llame. Él es un Dios omnipotente, omnisapiente, omnipresente, está en todas partes. Esos son los atributos que se le dan al Dios Todopoderoso, que también se le llama Yahvé. De manera, comunidad cristiana, que vosotros os debéis entender que debéis de acercaros a la verdadera piedra del ángulo que se llama Jesucristo. En ningún momento el Papa es representante de Jesucristo en la tierra. En ningún momento se comprueba en la Biblia que el apóstol San Pedro haya sido el primer Papa. La Biblia está claro que dice que en cierta ocasión llegó el Señor a casa de Pedro y le sanó a su suegra, dando a entender que el apóstol Pedro tenía a su respectiva esposa. En ningún momento el Señor ordenó que los que predican el Evangelio no se casen, sino que todo lo contrario, debe tener su esposa. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, hablando allí en 1 Timoteo capítulo 3, que dice que el que
el que anhela al obispado dice buena obra desea, pero que tiene que ser marido de una sola esposa y no dado mucho el vino. Entonces, es necesario, comunidad cristiana que me está escuchando, que entendamos el propósito de Dios es que todos nos arrepintamos del mundo. También la iglesia protestante ha tenido graves problemas. Ellos han torcido la palabra, han adulterado la palabra, ya que la Biblia solo hay una ciencia que la escudriña, una ciencia que la interpreta, que es la hermenéutica. La hermenéutica pone las cosas en su lugar. Para quién escribió, por qué se escribió, en qué tiempo se escribió y a qué punto, a qué casilla pertenece. Por ejemplo, en los primeros 5 libros de la ley vemos que estos libros se llaman apócrifos o la Torá, como se llama en la nación judía, donde ahí se encuentran muchos puntos que a nosotros como gentiles no los es dado cumplir. Allí hay muchos puntos, y vamos a mencionar algunos puntos que sobresalen y que la iglesia protestante ha estado estafando, o sea, los líderes, los pastores han estado estafando al pueblo. Cuando habla de diezmos, de primicias, todo lo que es sacrificio, el día de reposo, el día sábado, que pertenecen al mismo paquete de la ley, de los 5 libros de la ley, de los cuales nosotros no tenemos por qué seguir este patrón, porque este patrón fue dado a la nación, al Estado de Israel, que ni ellos mismos pudieron cumplir estos preceptos, estos estatutos, mucho menos nosotros los gentiles que vinimos, que por gracia encontramos la salvación. Necesariamente debemos de entender que cada cosa debe estar en su lugar. Si yo pregunto a la iglesia, a la comunidad cristiana, ¿cuál es la dispensación que vivimos? Sabemos que es la dispensación de la gracia. Y vivimos bajo la ley del Espíritu, no bajo la ley de la letra, bajo la ley de la letra, sino por fe. Es necesario que entendamos estos puntos, porque hay muchos falsos profetas que enseñan que no dé dinero no se salva, que ninguna persona que no pague diezmo, que no dé dinero no se salva. Y todo esto es antibíblico, porque toda aquella persona que anhela obispado debe de estudiar bien la palabra, debe ser auto para escudriñar la Biblia y no malversar la palabra, no revolver, como dicen, el cebo con la manteca, sino que cada cosa debe de ir en su lugar. Comunidad cristiana, vosotros que sois inteligentes, vosotros que sois la grey del Señor, no dejéis que os vituperen, no dejéis que os tomen como esclavos, no. Tú eres la esposa, ustedes son la esposa del Cordero, no pueden dejarse manipular por personas que solo lo que andan buscando es llenar su propio vientre y no trabajando como le dice el apóstol Pablo en una de las cartas de las iglesias, sino que dice que él mismo, dice el apóstol Pablo a los gentiles, que él mismo se pone como ejemplo para que trabajemos. Entonces, todas estas cosas vienen a crear una crisis y una desobediencia ante Dios. No solamente la idolatría, la iglesia tradicional ha pecado como tantos ídolos que ha fabricado, sino también la iglesia protestante, que comúnmente le llaman, se ha ido torciendo, se ha ido modernizando. Ahora las iglesias son meros clubes sociales donde la gente se va a divertir con música, pero allí ya no hay sanidades como al principio, cuando comenzó la iglesia primitiva, allá en la era de nuestro tiempo, donde hubo milagros, prodigios, tanto que dice la palabra del Señor, y en los primeros capítulos de Hechos, que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Eso no lo vemos ahora en día. Ahora en día se ve mucha gente, líderes, que se hacen títulos, muchos nombres de rótulos, y donde están diciendo, están apostatando de la fe, y dice, esta es la religión mejor, esta es la secta verdadera. Cuando el Señor escribió claro y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo que la religión era la vida, o que cierta determinada congregación, determinado rótulo era la vida, el camino y la verdad, sino que Él se puso, y Él dice que Él es la puerta, que el que entra por la puerta se salva, porque Él es la puerta. Entonces la puerta no se está refiriendo a una determinada iglesia, sino que todos aquellos que entendemos el camino de la verdad,
y ponemos en práctica sus estatutos y no vivimos del Evangelio, sino que trabajando honradamente. Si predicamos el Evangelio, lo predicamos porque lo sentimos, pero no predicamos para que se nos dé dinero o diciéndole a la gente que son ladrones, porque cada cosa con su cosa. Si vemos a la luz de la palabra, la iglesia está sobre la tierra. El Señor bien sabe que hay una iglesia que Él compró con su sangre, que estamos en este planeta Tierra, pero es fácil entender el punto de vista, mis hermanos, que el Señor tiene. El profeta Isaías fue un hombre que ya había profetizado desde hace tiempo. Es necesario que nosotros, como pueblo de Dios, la comunidad cristiana, empecemos a despertar y que esto que está pasando nos sirva para arreglar que los caminos que está torcido lo enderezcamos. Entonces es necesario entender este proceso. No podemos nosotros tratar de pensar en otra cosa, sino en buscar a Dios, cerrar nuestras puertas, pero también orar unos por otros. Hay muchas cosas, muchas falacias que vemos en la palabra de Dios. No podemos transversar la palabra de Dios. Si habláramos de diezmos, los diezmos dicen en el capítulo 26 de Deuteronomios que se le daban a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, dice, y a los levitas, eran los que tenían derecho a los diezmos. No dice que se le daba a los pastores o a líderes eclesiásticos, sino que además era una ley, era un linaje que desapareció en la Segunda Guerra Mundial, que hubo cuando los nazis mataron a más de 6 millones de judíos. Se extinguió el linaje levítico. Ya hoy no, ni los mismos israelitas allá en Israel pagan los diezmos, porque ni ellos mismos saben quiénes son los levitas, porque se extinguió la línea de los levitas. Entonces ni ellos mismos ahora pueden dar diezmos, ellos que son los originales que recibieron nuestros mandamientos. Pero bien, ¿qué quiero decir? El Señor fue claro cuando dijo que los que lleváramos la palabra, que el obrero digno era de su salario. No dijo digno es de su diezmo, digno es de que pida dinero, de que exija diezmo. No dijo el Señor eso, sino que cuando usted se dedica a predicar la palabra de Dios, el Señor va a ver si le da de comer o lo deja morir de hambre. Eso le corresponde al Señor. Yo soy una de esas personas que no he predicado la palabra, pero sí he salido a cantar con la música. Yo nunca he aguantado hambre, nunca he caminado casi por todo Honduras y nunca no he estado pagando dinero ni pasaje. Siempre Dios me andaba llevando casi por todo el país, porque Dios tiene cuidado, y tampoco me he andado pidiéndole a las iglesias, poniéndole carga a la demás gente. De aquí donde yo vivo, en mi iglesia, de mi comunidad donde yo asisto, nunca les he dicho, hermanos, voy para tal parte, necesito unos 1000 lempiras de dinero, necesito tanto dinero, necesito que ustedes me den. Nunca les he pedido nada, porque eso sería estar vendiendo el Evangelio, eso sería estar poniéndole carga a la iglesia, poniéndole carga al Evangelio, poniéndole una trampa al reino de Dios que no conviene. El Señor sabe que nos va a dar. Así como alimentó al profeta Elías allá en el arroyo, le mandaba un cuervo para que le diera comida, ¿cómo no va a tener cuidado? Si tuvo cuidado de las aves, tiene cuidado de las flores, ¿cómo no va a tener cuidado de sus hijos? Entonces, ninguna persona tiene que andar declarando calamidad, ni siquiera estar mencionando esta pandemia que está viviendo, que esto aquí nos va a matar, que esto aquí no, nada de eso. Dios sabrá cuándo va a quitar esta pandemia. Solamente lo que quiere es que el Señor, que nosotros reflexionemos y que enderezcamos nuestros pasos, que no sigamos jugando con su palabra, que no estemos ocupando la Biblia para enriquecernos ilícitamente, que no estemos ocupando la Biblia para llenar su estómago, sino que ocupemos la palabra para que las almas se salvan y para llevar ese evangelio a todo aquel que lo necesita, para salvación, orar por los enfermos para que se sanen y echar fuera demonios. Ese es el mandato que Dios le dio a los discípulos y también a la iglesia. Nunca les ordenó que anduvieran pidiendo dinero o exigiendo diezmos y ofrendas, otro tipo de cosas, o pactando, como dicen algunos que hay que pactar. Dios es un Dios misericordioso, que de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar nosotros a la gente.
mi comunidad cristiana. Dios me lo bendiga y esta